Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a muchos. ¿Por qué no crecen mis plantas? Vamos a ver. Lo primero de todo, nos tenemos que informar del hábitat natural de la planta. No es lo mismo cuidar a una planta tropical que a una planta desértica. Tenemos que informarnos de las condiciones de luz que necesitan. Hay plantas que necesitan luz brillante, otras que necesitan más o menos horas de sol y otras que simplemente necesitan un poco de luz indirecta. Condiciones de humedad. Por ejemplo, las plantas tropicales necesitan una humedad bastante alta. En cambio, los cactus, por ejemplo, o las suculentas, prácticamente no necesitan nada de humedad. Están acostumbrados a climas desérticos. Por lo tanto, ahí la humedad brilla por su ausencia. Más, la temperatura. Hay plantas que necesitan más calor, menos calor que otras. Entonces, el primer punto es informarse del hábitat natural de la planta. Muy, muy importante. 2. El suelo. No es lo mismo un sustrato para una planta suculenta que para una planta tropical, una epífita. Las epífitas, por ejemplo, necesitan suelos muy, muy drenantes con muchísima aireación, incluso el que tengan las raíces un poquito al aire. Otras, en cambio, pues necesitan un suelo más compacto, muy húmedo. Los helechos, por ejemplo, necesitan el suelo con una humedad muy, muy alta. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, informarse del hábitat natural de la planta para saber qué tipo de sustrato necesita. El drenaje también influye mucho en las plantas. Por ejemplo, esta necesita mucho drenaje en su maceta. O sea, quiere beber agua, pero que se vaya lo antes posible y se seque el sustrato. Las macetas, otro punto importante. No es lo mismo una maceta de cerámica que una de plástico. Las de plástico retienen más humedad. En cambio, las que son de tipo cerámica, de barro, terracota, son más transpirables, por lo que se secan antes. Las macetas de plástico sí que es verdad que son más económicas. No todo el mundo se puede permitir comprar macetas de cerámica o no una cantidad muy importante para los que tengamos muchas plantas. Entonces, os voy a decir algunos truquillos en las macetas de plástico para hacerlas con más drenaje. Aquí, como veis, le he hecho varios agujeros de drenaje por la maceta. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir que el sustrato se seque antes y las raíces tengan oxigenación. Es muy, muy importante que las raíces respiren. Necesitan respirar, no solo la planta por arriba. Muchas veces cuando encharcamos nuestras plantas, las matamos precisamente porque impedimos a las raíces respirar. Entonces, bueno, volvemos a la maceta de plástico. Aparte de los agujeros de drenaje que le podamos hacer, ya sean laterales o en el fondo, otro truquillo sería el aplastar un poquito la maceta, así de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, la tierra podríamos decir que se está moviendo, vamos. Estamos creando oxígeno para que respiren las raíces. Otro truquillo, me encanta tener palitos por mis macetas. Antes de regar, hacemos agujeritos por la maceta. De esta forma conseguiremos que las raíces respiren. Tened cuidado con las raíces. Si os da un poquito de miedo, con que aplastéis la maceta sería suficiente, pero si os atrevéis a meterle el palito, si puede ser más fino que este, mejor. Simplemente así un poquito. Esto va a hacer que nuestra planta respire. Estos palitos son muy prácticos. Estos en el bazar, súper baratitos. Me encanta tenerlos por las macetas. Más cositas.
Los abonos. Las plantas necesitan alimentarse. No es suficiente con darles sol, darles agua. No, las plantas también necesitan nutrirse, comer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer de dos maneras. Un abono que pondríamos en el sustrato, o sea, cuando vayamos a regar la planta, le ponemos un poquito de abono líquido o abono sólido, eso ya depende del gusto de cada uno. Entonces, de esa manera estaríamos alimentando la planta. Siempre seguir las recomendaciones que os da el fabricante. Otro abono que les vendría bien, os lo quiero enseñar, que este no mucha gente lo conoce, son los abonos foliares, ¿vale? Ya puede ser casero o comprado. Los abonos foliares van a alimentar la planta directamente por las hojas. Las plantas también se nutren a través de las hojas, no solo de las raíces. Entonces, yo lo comparo mucho, por ejemplo, cuando vamos al hospital y el médico nos pone la intravenosa que va directamente, no es lo mismo que tomarte la pastilla que va como más lento. Entonces, las plantas a través de las hojas es como que se están alimentando antes, ¿cómo decirlo? Están teniendo el alimento directo. O sea, no tendrían que esperar a coger los nutrientes del suelo. Con los abonos también os digo que tengáis cuidado. Un exceso de abono en la planta podría quemarla. O sea, es como que la estáis sobrealimentando. Entonces empezaríais a ver quemaduras en las hojas. Se pondrían marrones, tendrían un aspecto seco. O sea, es como que la planta nos está diciendo, alto, hasta aquí. Siempre seguir las recomendaciones del fabricante y si son abonos caseros no abuséis. Es preferible siempre quedarse un poquito corto que no pasarse con los abonos. Más cositas. Un problema muy frecuente por el que se mueren las plantas son los riegos. Tanto en exceso como en defecto es malo, ¿vale? Entonces, cuando tengamos dudas al regar, meted siempre un poquito el dedo para adentro. Por norma general, si la parte de arriba del sustrato está seca, la planta se podría regar. Que está húmeda o tenemos dudas, es preferible no regarla. O sea, por ejemplo, esta de aquí, la Dracena marginata, es una planta muy delicada. Entonces, yo siempre me espero a ver las hojas lacias. Con las suculentas pasa lo mismo. Si veis las hojas que están arrugadas, en este caso no, pero si veis las hojas que están arrugadas, significa que están pidiendo agua. Necesitan agua. Igual, informaros de las condiciones de riego que necesita cada planta en particular, de las que tengáis en casa. Hay algunas que necesitan un riego completo, o sea que el agua, hasta que no veáis el agua salir por los agujeros de drenaje, no se para de regar. Otras que simplemente con que les pongamos un poquito de agua es suficiente. Informaros de vuestras plantas qué es lo que necesitan en cada momento. Otro problema del exceso de riego es la pudrición de raíces. Muchas veces también las plantas dejan de crecer porque tienen parte de las raíces podridas. Entonces, en este caso, si tenéis dudas, sacad la planta de la maceta y comprobad las raíces. Si veis raíces dañadas, quitádselas directamente y volvemos a plantar. Otro punto, la luz. Habrá plantas que necesiten mucho sol, otras que no. Informaros siempre de las condiciones de luz que necesita vuestra planta. Es malo tanto exponerlas demasiado al sol como lo contrario. Pero vamos, ya os digo que esto es un caso particular de cada planta. Yo os digo también, estas plantas, por ejemplo, que tengo aquí son de interior, no necesitan el sol directo. Pero a mí personalmente me gusta sacarlas una vez a la semana a mi terraza, que es donde da un poquito el sol, y darles 2 horas de sol por la tarde, la última de la tarde o la primera de la mañana. En mi caso, mi terraza nada más queda por la tarde. Entonces, el sol es alimento para las plantas. Al ser un sol de la tarde que ya no es fuerte,
va a permitir a la planta alimentarse y no quemarla. Más cosas. La temperatura. Igual, hay que saber la temperatura que quiere nuestra planta, que informaros de su hábitat natural, si son temperaturas altas, si son temperaturas bajas. Demasiada temperatura o la temperatura demasiado baja ralentiza el crecimiento. Entonces, por ejemplo, las plantas en invierno, muchas de ellas paran de crecer, es como si hibernaran, por decirlo de alguna manera. Entonces, paran de crecer hasta que vuelva otra vez el calor en primavera. Y ahí es cuando ya comienzan otra vez a crecer. Otra cosa por lo que las plantas no crecen, los mismos daños en la planta. Ya sea porque hemos cortado raíces, porque en el tallo tiene un corte, hemos estado arrancando hojas. Las plantas necesitan un tiempo para recuperarse. Entonces, la energía que tienen la van a concentrar en curar esas heridas en vez de en desarrollarse. O sea, tened en cuenta que, por ejemplo, si acabamos de trasplantar una maceta, una planta, una maceta, y le hemos cortado raíces, va a tardar un poquito en crecer. Más cositas. Plagas y hongos. Hay muchas plagas que lo que hacen es, por ejemplo, las cochinillas, chupan la savia de la planta. Entonces, no puede crecer. Necesita que la ayudemos eliminando las plagas. Esto ya dependerá un poco de la plaga que tengáis. Tendréis que informaros y actuar lo antes posible. Porque hay plagas, por ejemplo, los ácaros, a mí me ha pasado, que se cargan la planta. Si no os dais cuenta de que tiene ácaros, los ácaros, si es en poca cantidad, no habría mucho problema. O sea, actúa de inmediato para eliminar la plaga y ya está. Pero si no te das cuenta de la plaga, los ácaros, por ejemplo, empiezan a llenar la planta de telarañas, la chupan toda y se la cargan. O sea, directamente se la cargan. Hay que tener mucho cuidado con las plagas. Más, otro factor por el que las plantas puede que no estén creciendo es por la edad de la planta. Hay plantas que si ya son muy mayores ya ralentizan mucho su crecimiento. Entonces, dependiendo de la planta, pues podéis coger un esqueje o tener una planta nueva de otra manera. Más cositas. Los cambios de ubicación. Ahora quiero tenerla aquí. Mañana la voy a tener acá. La semana que viene no, aquí no me gusta. La voy a tener aquí. No, mal. O sea, donde queréis ubicarla, dejadla. O sea, tener claro desde un primer momento de la quiero aquí y dejadla tranquila. ¿Qué pasa? Las plantas necesitan aclimatarse. Entonces, si la ponéis en una zona con mucha luz, luego la cambiáis a otra con menos luz o viceversa. No, la planta necesita un entorno estable. Entonces hay que dejarlas tranquilas y en paz. Más cositas. El estar toqueteándolas. Ay, qué bonita mi planta, cómo me gusta, qué tal. ¿Os acordáis de las abuelas cuando nos decían, no toquéis la planta? Tenían razón. Las plantas sienten. O sea, aunque no puedan hablar, no nos puedan decir, oye, me estás molestando, las plantas sienten. Entonces, el estar toqueteándolas las está molestando. Es mejor dejarlas tranquilas, en paz. Obsérvalas, mira qué bonitas están, pero no andemos sobándolas. No les gusta. Entonces, eso provoca que se detenga el crecimiento. Más cositas. Lo que sí es recomendable, ¿vale? No. Hace un momento os acabo de decirlo de no cambiarla de posición, perdón, no cambiarlas de ubicación. Pero sí es recomendable el girarlas, ya sea una vez a la semana, una vez al mes, eso ya dependiendo un poco de vosotros. Yo mi costumbre es hacerlo una vez a la semana. Si la está dando luz por un lado, a la semana siguiente es recomendable ponerla del otro lado, aunque luzca más fea. Pero de esta manera vamos a conseguir un crecimiento uniforme por toda la planta. Necesita luz por todos lados. Otra cosita.
los esquejes, por ejemplo. Tened en cuenta que los esquejes, este por ejemplo aquí es un esqueje. Dependiendo de la planta que tengáis, los esquejes tardan más o menos en enraizar. Hay esquejes que vas a notar que hasta dentro de 6 meses, por ejemplo, no vas a notar crecimiento en la planta. Tened en cuenta que lo primero que necesitan los esquejes es desarrollar sus raíces. Una vez que ya tengan un sistema radicular bueno, entonces ya será cuando comience a crecer la planta. No os asustéis de, oye, es que no crece, es que no crece. No, tranquilos, está creciendo, pero está creciendo primero por la parte de abajo, la que no vemos, sus raíces. Una vez que las tenga desarrolladas, ya crecerá la planta. Y otro punto, que esto no lo tiene mucha gente en cuenta, es el pH del suelo. O sea, ya si veis que los puntos anteriores estáis haciéndolo todo correcto y la planta sigue sin crecer, muchas veces también es el pH del suelo. ¿Qué pasa? Esto nada más que la única forma de medirlo es con un medidor de pH. Hay plantas que necesitan suelos más ácidos, otras que los necesitan más alcalinos. Informaros del pH que necesita vuestra planta. Si estáis siguiendo bien los puntos anteriores y aún así la planta sigue sin crecer, comprobad el pH. A lo mejor es el sustrato que no es el adecuado para la planta y habría que comprar uno especial para ese tipo de planta. Otro punto a tener en cuenta es también el tamaño de la maceta. Hay plantas que necesitan crecer con las raíces apretadas. Si las colocamos en una maceta muy grande, les cuesta crecer, les cuesta desarrollarse. Entonces, igual, mirad qué cuidados necesita vuestra planta y le cambiáis la maceta si hace falta. También, si la planta lleva mucho tiempo en una maceta, lo mismo lo que necesita el sustrato nuevo. Entonces, el trasplante suele hacerse como norma general cada 2-3 años y se pone una maceta un poquito más grande, no mucho más. Otro punto para que las plantas crezcan también es ponerlas en un medio hidropónico. En el medio hidropónico las plantas van a crecer mucho más rápido. O sea, en el medio hidropónico las plantas necesitan tener una parte de las raíces en el aire para que respiren y el agua. De esta forma las plantas van a coger el agua que necesitan. Las raíces están respirando, entonces como consecuencia la planta, en vez de crecer en la parte radicular buscando los nutrientes del suelo, va a crecer va a crecer la planta en sí, va a concentrarse en el desarrollo de la planta, de hojas y tallos. Este método no vale para todas las plantas, tendríais que informaros, pero es un método muy bueno, sobre todo para los impacientes como yo, que queréis ver vuestras plantas bonitas y que están creciendo, notarles día a día los cambios que tienen. Tened en cuenta estos puntos y seguro que vuestras plantas crecen preciosas. Bueno, y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Muchas gracias a todos. Buen día.